Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Todos juntos leemos el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Bendito Padre Celestial, queremos encomendar este tiempo en tus benditas manos, Señor, rogando tu dirección, tu guía, tu enseñanza, Dios. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y tu palabra quien nos hable. Abre nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, oramos por aquellos que están delicados de salud, que tú en tu santa voluntad los puedas sanar. Oramos por aquellos que quizás están un poco desanimados, Señor. Te pedimos que también tu Espíritu Santo esté dando el ánimo necesario, Padre, para volver a congregarse o para continuar en la vida cristiana. Señor, pedimos tu fortaleza. Gracias, Dios. Bendícenos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. La palabra del Señor nos instruye, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos, para que un día todos nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra, como dice la palabra. Amén, hermanos. Esa es una de las razones principales por la que estamos aquí, por supuesto, para ser edificados y crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios y obedecer los mandamientos. La semana pasada mi suegra me cachó, decimos, con una lata de Coca-Cola en mi mano. Y ella me mira rápidamente y me dice, eso no es bueno para ti. Y entonces yo tomé conciencia y dije dentro de mí, sí, no es bueno. Desde mañana entraré en dieta. Y me la tomé, ¿no? Pero en ese momento yo decido o tomar o no tomar. La palabra del Señor es de igual forma. Los pastores estamos aquí para enseñarla, para advertir, para poder predicarla, y depende de cada uno de nosotros para que podamos obedecer esos mandamientos que hay en cada uno de los versículos que estamos estudiando de la carta de Efesios. El tema titulado para el día de hoy es Principios de la vida nueva en Cristo Jesús.
El tema que nos depara en el capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 32, le hemos puesto como título Principios de la vida nueva en Cristo Jesús. Les comentaba una anécdota de que hace tiempo una señora viajando en avión tuvo como compañero de asiento a un joven. Y de pronto la señora observaba y lo miraba fijamente al joven, y este joven en el trayecto del viaje se inquietó porque la señora le miraba fijamente a los ojos. Entonces la señora de pronto lanzó una palabra y le dijo: joven, una pregunta, disculpe, ¿es usted judío? Y el joven pacíficamente y tranquilamente le responde con educación: no, señora, yo no soy judío. Ah, gracias, le dice. Y el viaje continúa, pasan los minutos, pero la señora sigue mirando al joven y después de un rato otra vez vuelve a preguntarle y le dice: joven, disculpe, una vez más. Sí, señora, ¿es usted judío? Y el joven amablemente le responde una vez más diciéndole: no, señora, yo no soy judío. Sigue el viaje, continúa el trayecto. Y por tercera vez la señora adulta le pregunta al joven: disculpe una vez más, ¿es usted judío? Y el joven, un poco molesto ya, dijo en sí mismo: si le digo que no, va a seguir preguntando, mejor le diré que sí. Entonces le respondió y le dice: sí, señora, soy judío. A lo que ella le responde: ah, pero no parece. Y esta anécdota nos debe hacer reflexionar, hermanos y hermanas, de que triste sería el caso si alguien, mirándote a ti a lo lejos, comenta con otra persona diciendo: hey, fulano de tal es cristiano. Y el otro le responde: sí, es cristiano, yo lo he visto ir a la iglesia, yo he visto, incluso hasta lee su Biblia. Ah, pero no parece. Qué triste sería tener esta opinión de la gente que nos rodea o nos conoce o sabe que nosotros nos distinguimos como evangélicos. Es por eso que el apóstol Pablo en este capítulo se centra en darnos algunos principios sumamente importantes que deben regir en nuestra vida como creyentes. El versículo 17 del capítulo 4 de Efesios nos dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero. Con toda autoridad del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice: digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles. Recordemos que los efesios eran gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno, aquí no estamos hablando del calificativo adjetivo gentil, de ser una persona gentil o buena o amable. El contexto es de que todos los gentiles, bíblicamente hablando, eran aquellos que no eran judíos. Nosotros somos gentiles. Los hondureños, salvadoreños, mexicanos, peruanos, puertorriquenses, todos somos gentiles porque no somos judíos. Bajo ese contexto el apóstol Pablo está hablando aquí y dice que en Éfeso ciertamente había muchos gentiles que se convirtieron al Señor. Esos gentiles que vinieron a la iglesia y de pronto su vida transformaron con la ayuda y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero quedaron otros gentiles que siguieron siendo paganos, siguieron siendo idólatras, continuaron su vida de inmoralidad, rechazando la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo. ¿Cómo era el andar de esos otros gentiles, la cual menciona aquí el versículo 17? Bueno, el 18 nos da una lista. Dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón. Y el 19 continúa diciendo, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esas eran las características de los otros gentiles. Por eso Pablo dice, yo ahora no quiero que ustedes, siendo gentiles, caminen o anden como los otros gentiles que rechazaron a Dios. Esa era la característica de esas personas porque rechazaron a Cristo, y esa es la característica o son las características de personas que no tienen a Cristo y lo rechazan hoy en día. Personas que su vida, como dice Salomón, es un correr tras el viento, hacia ningún lado, sin ningún propósito. Personas que no son capaces de discernir lo que realmente necesitan en su vida. Personas que son ciegas espiritualmente. No hay peor ciego que aquel que viendo no ve, dice el dicho. Y ciertamente aquellos que no ven a Dios o no quieren ver lo que Dios tiene para sus vidas son ciegos. Y en esta condición se encuentra todo aquel que rechaza a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo presenta otras características de aquellos que se entregan a Dios. Estas personas ahora tienen nuevos deseos. Estas personas ahora tienen nuevas metas, nuevas motivaciones. ¿Y sabe usted por qué? No por el hecho de que sean mejores que los demás, no por el hecho de que se comporten mejor que los demás o porque tengan más educación o porque tengan mejores familias. Aquí lo que marca la diferencia es Cristo Jesús. Por eso el mensaje de hoy se titula Principios de la vida nueva en Cristo Jesús. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una diferencia abismal, enorme, entre un cristiano y uno que no lo es. Y eso es lo que Pablo trata aquí. Uno que no lo es una persona que simplemente no tiene a Cristo. Pero uno que se llama ser cristiano es alguien que ha sido resucitado por Cristo Jesús. De su muerte espiritual, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Un cristiano es alguien que está siendo transformado. Y ahora Cristo es el centro de su vida, por lo tanto esa persona busca la santidad. Ahora, ¿esto significa que esa persona es perfecta? ¿Perfecto? Claro que no. Nadie será perfecto de este lado del cielo, todavía. Pero significa que nuestra alma ha sido cambiada de tal forma, hermanos, que esos pecados que antes eran como nuestro amo y nos gobernaban, nos regían o nos dirigían la mente, ahora ya no lo es así. Ahora esos pecados nosotros los vemos como nuestros enemigos, lo aborrecemos, a pesar de que aún todavía nos seducen. Todo con la ayuda de Cristo Jesús. Noten la diferencia en el versículo 20 del capítulo 4, cuando Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Note usted que el versículo no dice aprender de Cristo, sino a Cristo. Y es que hay una diferencia entre aprender una lección y conocer a una persona. El cristianismo no es simplemente aprender un conjunto de doctrinas o normas, aunque estas cosas están incluidas en nuestro crecimiento. El cristianismo consiste en conocer, en confiar, en seguir, en amar a una persona, y esa persona se llama
Jesús. ¿Y cuáles son los principios que caracterizan a aquellos que aman a Jesús? Bueno, a continuación Pablo nos va a dar algunos de ellos, algunos mandatos que reflejan varios contrastes entre la vida vieja y la vida nueva. Y los creyentes debemos cambiar de tal modo que pasemos de vivir una vida vieja de pecado a una vida que agrada a Dios. Versículo 25. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En primer lugar, y el primer punto que vamos a tratar bajo nuestro título en esta mañana, es que un creyente debe dejar la mentira y hablar la verdad. Así de sencillo. Pablo dice, dejen la mentira y hablen la verdad, desechen la mentira. Este es el primer mandato para el andar nuevo del creyente. En Apocalipsis dice, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y hermanos, es probable que un cristiano, un creyente, caiga en la mentira, así como en cualquier otro pecado que nos acecha. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Si mentir para un cristiano es como un hábito continuo en su vida que procede de un corazón que procura engañar todo el tiempo, entonces hay razones bíblicas y bases bíblicas para pensar que tal persona en realidad no es un cristiano. La persona que miente de forma persistente, continua, como si fuese algo normal de la vida, como diciendo, todo el mundo lo hace. A veces esa es nuestra excusa, ¿no? Pero, ¿de qué te quejas si todo el mundo lo hace? Bueno, todo el mundo, menos los hijos de Dios. Aquella persona está demostrando que es simplemente, hermano y hermana, una hija o un hijo, pero del diablo. Satanás es un mentiroso. El diablo es un engañador. Él quiere engañar y mentir a toda la humanidad. Incluso él usa la religión para engañar y mentir a la gente. ¿Sí? Detrás de muchas enseñanzas religiosas que hay, está el mismo diablo, hermano y hermana. Hay religiones que enseñan que no existe el infierno. ¿Cómo es posible que hayan religiones, iglesias, que predican diciendo no existe el infierno? ¿Quién está detrás de esa gran mentira? Si la palabra del Señor Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, predicó más del infierno que del cielo. Hay religiones que dicen que la Biblia no es la única fuente de autoridad. ¿Quién está detrás de esa gran mentira? Hay religiones que dicen que Cristo no es el único Salvador. Por supuesto, Satanás está detrás. Jesús en Juan capítulo 8, el versículo 44, les dice a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y no solo la religión o en la religión hay mentiras, sino también en la política. Alguien dijo que si los líderes mundiales empezaran a hablar solo la verdad, con certeza comenzaría la Tercera Guerra Mundial. ¿Se imaginan? Pero el cristiano debe desechar esta práctica. Debemos saber también que la mentira abarca más que el simple hecho de decir falsedades directas. No solo eso, es
una mentira. También incluye la exageración. También podríamos hablar de hacer trampas en exámenes o hacer trampas en la declaración de nuestros impuestos, como decía el pastor David esta mañana, hacer promesas inciertas, presentar excusas por todo, etcétera, etcétera. Eso y más son mentiras, son falsedades delante de Dios. El creyente debe aprender a desechar todo aquello, porque la mentira simplemente es incompatible con la nueva vida en Cristo Jesús. Aquí la palabra desechar quiere decir arrancar todo eso de nuestra vida. La mentira es incompatible con la Santa Trinidad. Dice la Biblia, Cristo es la vida, la verdad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dice la Biblia que la palabra de Dios es verdad. Cuando una persona se convierte al cristianismo, sale del dominio de la mentira para entrar al dominio de la verdad. Así lo resume un comentario cuando se refiere a este versículo. En el versículo 26 y 27 encontramos el segundo punto en nuestra lista. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuál es el segundo? Bueno, el primer punto para andar en la vida en Cristo Jesús, en la vida nueva, nos decía de que precisamente debemos dejar la mentira y hablar la verdad. El segundo punto nos dice de que un creyente debe dejar el enojo injusto. Pastor David lo explicó perfectamente esta mañana en la clase, para los que estuvieron. El creyente debe dejar el enojo injusto. Ahora, si en el punto hablamos de un enojo injusto, significa que hay un enojo justo. Por lógica, ¿no es cierto? Si hay un enojo injusto, entonces por ende hay un enojo justo. Aquí Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, no nos está prohibiendo que nos enojemos. Porque ciertamente hay enojos que son justos. Hay enojos que deben indignar al creyente. Todo enojo hacia lo malo es bueno. Debemos enojarnos hacia todo lo que se hace contra la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que es contra su voluntad. Un enojo que detesta la inmoralidad, la lascivia. Enojarnos contra las cosas que ofenden el nombre de nuestro Dios. Jesús se enojó en varias ocasiones, si ustedes lo recuerdan. Se enojó en una ocasión por la dureza de los corazones de los fariseos. Se enojó contra aquellos que habían convertido el templo en un mercado en 2 ocasiones. Hermanos, esa clase de enojo es justo, no es pecado. Ahora, ¿cuál es el enojo que sí es pecado? Creo que John MacArthur coordina muy bien con Warren Wiersbe diciendo esta definición que les voy a dictar. Es la clase de enojo que es motivado por el egoísmo. ¿Cuál es el enojo que sí es pecado? Es el enojo que está motivado por nuestro egoísmo, la defensa personal, el servicio a uno mismo, cuando se guarda rencor, resentimiento por lo que se ha hecho contra nosotros. El enojo que es egoísta, que es vengativo, es pecaminoso y no debe tener lugar en la vida del cristiano. Ese enojo nos puede llevar, por supuesto, con facilidad, como dice el versículo, a la amargura y también al resentimiento. Por eso dice, no se ponga el sol.
Por eso también dice la Escritura, ni deis lugar al diablo. Es decir, que mientras más se prolonga el enojo en nosotros, más peligroso y más nocivo será para nuestra vida, hermanos. En Romanos 12, 17 hasta el 21, encontramos este mismo principio. Dice la palabra, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Hay enojo en tu vida? ¿Hay rencor, hay resentimiento? ¿Cuál es la solución? Confiésalo y apártate de ello, porque eso te va a destruir. El versículo 28 de nuestro texto principal nos da el tercer punto. Dice, el que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Punto número 3 de nuestra predicación en esta mañana. Un cristiano ha pasado de robar a dar con generosidad. El tercer mandato que Pablo da aquí es que debemos dejar de robar y lo contrario es dar más bien con generosidad. Hermanos, creo que todos hemos pasado por la tentación de robar, o diga que no. No sé si en estas últimas semanas, en estos últimos años, probablemente cuando era niño, adolescente, no sé, pero creo que todos hemos pasado por esta tentación. Pareciera que esto viene incluido en nuestra propia naturaleza. Desde niños tenemos cierta atracción carnal por lo que no nos pertenece. Estábamos trabajando en Walmart llenando el mostrador de pan hace tiempo y atrás es casi común encontrar latas de sodas vacías o encontrar cajas. Yo me he encontrado con cajas de medicamentos pero vacíos. ¿Por qué están vacíos? Y le pregunté a una señora que trabaja ahí, me dice, no se sorprenda por eso, ese es el pan de cada día aquí, me dice, en Walmart, donde empleados o personas, clientes que supuestamente van a comprar, pero que en realidad agarran algo que no es suyo. El creyente no debe ser así. Y no habla solo de esto cuando hablamos de robar. A veces robamos el tiempo a los demás reportando horas de trabajo en las que no se trabajó, o sacar dinero que no es nuestro. Yo hacía eso mucho cuando era pequeño. Visitaba de vez en cuando el mostrador de mamá para sacar algo de monedas, recuerdo. No solo eso, sino a veces negarse a pagar una deuda también es un robo. O dar salarios injustos en el caso de que algunos tengamos trabajadores. Todo eso es robo. Podemos seguir hablando de cosas parecidas. Pablo presenta una alternativa al robo y dice, trabajen con el propósito no solo de ya no robar o tener esa tentación de querer transar para avanzar, como dicen por ahí, sino más bien también de compartir, de dar para las necesidades de los demás. De hecho, el objetivo esencial que la Biblia nos enseña a nosotros los que queremos progresar o de pronto acumular más riquezas, que no es malo, que es bueno tener más y ser bendecidos por el Señor. Nuestro propósito, ¿sabe cuál debe ser? Tener para dar. Tener más con el propósito de dar más. ¿A quiénes? A mi familia, por supuesto, primeramente,
Y después a todos los necesitados, dice la palabra del Señor. Si no, ¿de qué sirve que el hombre acumule, acumule y acumule? El propósito del creyente para tener, en realidad es dar, dice el apóstol Pablo. Cuarto, versículo 29 y 30, y nos acercamos un poco al final de esta predicación. Dice el versículo 29 y 30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Repasemos un poco nuestros puntos. El andar del creyente en la vida nueva en Cristo. El número 1 nos decía que debemos dejar la mentira y hablar la verdad. El punto número 2 nos enseña que debemos dejar el enojo injusto. El punto número 3 nos dice dejar de robar y dar con generosidad. Y el punto número 4 nos enseña que un cristiano debe dejar de hablar palabras corrompidas y aprender a hablar palabras edificantes. Pastor David explicó la definición de la palabra corrompida. Y no significa otra cosa que podrida. Cuando se habla de una fruta, una verdura, de una carne que ya hiede, está verde, podrida. Hermanos, las palabras corrompidas, los chistes sucios o fuera de tonos, las groserías, todo lo vulgar, el doble sentido a veces, todas las formas de lenguaje corrompido nunca deben salir, jamás, dice el apóstol Pablo, de nuestros labios. Porque estas palabras son como esa fruta prohibida, son como esa carne que hiede, que está podrida y que ofende a Dios. En Santiago 3, 6, 8, Pastor David leía este pasaje hablando de la lengua, porque no es fácil para algunos dominar nuestra lengua. De hecho, yo les testificaré que cuando me convertí al Señor, una de las cosas que más me costó era precisamente acomodar mi léxico. Mi vocabulario no era precisamente el que agradaba al Señor. Venía de un mundo de amistades que me influenciaron cosas y palabras muy feas y groseras. A tal punto les digo, hermanos y hermanas, que yo mismo me propuse que cada vez que iba a decir o una grosería o algo que ofendía a Dios, me iba a dar una bofetada. Y así fue. Y así aprendí. Yo solito me pegaba con el fin de cambiar esas palabras que no agradan a Dios. Y dice Santiago, no es fácil. ¿Por qué? Porque la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros enemigos y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el mismo infierno, dice el versículo siguiente, porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma. Sin embargo, el versículo 8 dice la palabra de que ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal, no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Esa clase de poder negativo tiene nuestra lengua, nuestra boca. No es fácil, sin embargo el Señor nos puede ayudar a controlar nuestros labios. Amén.
Con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos orar como oraba el salmista David en 141:3, Salmo 141:3. Él decía: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, porque cuando digo algo puedo o bien bendecir o bien maldecir. Pero debemos saber también que no es solo la lengua, porque la lengua habla lo que el corazón le dice que hable. Dice la palabra del Señor: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una boca sucia es el resultado de un corazón sucio. Y la única manera que el Señor limpia nuestro corazón es a través de su palabra, es a través de la Biblia, hermanos y hermanas. Volviendo al versículo 29, aquí Pablo menciona que nuestro hablar debe tener al menos 3 características. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. 3 características. Si usted mira con lupa este versículo, dice que nuestro hablar debe ser, número 1, edificante, número 2, apropiado y número 3, lleno de gracia, a fin de que aquel que me oye salga bendecido por haber escuchado lo que yo le dije. Y una motivación fuerte en el versículo 30 para que nuestro hablar sea así es que al hacerlo, hermanos y hermanas, no contristamos al Espíritu Santo de Dios. Todo pecado es doloroso para Dios. El Espíritu Santo es una persona. No es como lo definen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es como la electricidad, una energía nada más. No, no es solo eso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios también, y todo pecado es doloroso para Él, especialmente el pecado de sus hijos, de los cristianos y los creyentes. Hermanos, ¿cuál es nuestra reacción cuando vemos a nuestros hijos que están andando mal? Usted como padre, como madre, dígamelo. O nosotros que tenemos todavía nuestros pequeños y no sabemos su futuro, cuando crezcan, ¿cómo vamos a reaccionar si vemos que ellos se desvían del camino, se van al mundo con sus amistades malas? ¿Cómo va a ser nuestra reacción como padre? Por eso el apóstol Juan decía: no hay mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Wow. Y ojalá que nosotros podamos, como padres, expresar lo mismo después de sabiamente, con la ayuda del Señor, entrenar y dirigir a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero lo contrario es triste. Cuanto más con el Espíritu Santo, que es la tercera persona que llora, por así decirlo, llora cuando ve a cristianos mintiendo, cuando ve a cristianos enojarse injustamente, cuando ve a sus hijos robando de alguna u otra forma, transando, cuando ve a sus hijos cristianos hablando mentiras o falsedades. Esto no debe ser así, dice el apóstol Pablo. No debemos entristecer o apagar al Espíritu Santo de Dios, quien es más bien nuestro ayudador, quien es nuestro consolador, quien es nuestro maestro, quien es nuestro abogado, quien es nuestro Dios.
Y finalmente el versículo 31 y 32 nos dan el quinto y último punto del capítulo. Y con esto damos por concluido el capítulo 4 de Efesios en las predicaciones, hermanos, para luego continuar con el capítulo 5. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice el versículo siguiente, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El quinto y último punto nos enseña de que el creyente debe dejar las debilidades naturales y adquirir las virtudes sobrenaturales. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, las maledicencias, toda malicia son debilidades naturales. Es decir, están naturalmente inmersas en nuestro viejo hombre, en nuestro yo. Esa es nuestra naturaleza. Pero el ser benignos, el ser misericordiosos, el perdonar, son virtudes divinas y sobrenaturales que Dios nos inculca y nos enseña en su palabra. Es triste ver conflictos entre una persona y otra, conflictos entre un creyente y un incrédulo, y lo que es peor aún, conflictos entre un creyente y otro creyente. Es bastante doloroso pasar por una situación así, y es que estos pecados rompen la comunión, destruyen las relaciones y peor aún, arruina y destruye el testimonio de la iglesia de Cristo Jesús. Cuando un incrédulo ve a un cristiano actuar igual que el resto del mundo, la iglesia de Cristo se ve manchada y esa persona que dice, es usted judío, pero no parece, esa persona endurece más su corazón al evangelio de la predicación de Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice aquí, en lugar de darle rienda suelta a nuestras debilidades naturales, aprendamos más bien a darle espacio a las virtudes sobrenaturales que Dios nos inculca en su palabra, como ser benignos, ser misericordiosos, ser personas que perdonamos cuando nos ofenden. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, nos van a hacer mejores cristianos, sí. Bueno, vamos a vivir más tranquilamente en el mundo, sí. Pero ¿cuál es la razón principal? El versículo nos decía que debemos perdonar, que debemos ser benignos, que debemos ser misericordiosos, así como Cristo, hermanos. ¿Cuál es la razón? La razón es porque Cristo así es con nosotros mismos. ¿Acaso podemos nosotros, que nos hemos beneficiado de la bondad, de la benignidad de Cristo, no ser bondadosos con otros también? ¿Acaso nosotros podemos de pronto no ser misericordiosos después de habernos beneficiado del derramamiento de su misericordia del Señor día con día?
¿O acaso nosotros que nos hemos beneficiado del perdón de Cristo Jesús, no podemos también perdonar a otros así como Él nos perdonó? Hermanos, de todas las personas del mundo, de todas las personas de este planeta Tierra, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, debemos ser los primeros en perdonar, en ser el ejemplo, en ser benignos, en ser misericordiosos unos con otros. Porque Cristo lo fue y lo es así con nosotros mismos. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla, nos instruye, nos guía. Gracias, Señor. Queremos poner en práctica esto, pero como tu palabra dice, sin ti nada podemos hacer. Invocamos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir con estos mandamientos sobrenaturales y divinos, que solamente con tu fuerza lo podemos hacer. Señor, bendice esta iglesia, bendice las familias, bendice los hermanos, bendice a cada niño, niña, bendice sus trabajos, bendice los ministerios, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a que cada día podamos acercarnos más a ti, aprender a ti, Señor, agarrarte, Señor, de la mano y no soltarnos, y tener esa comunión y relación que tanto edifica. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.